Hola chicos, a continuación vamos a hablar de una técnica que se llama cultivo celular. Una técnica y un tema muy interesante. Cultivo celular. Bueno, los cultivos celulares hacen referencia a la siembra de las células aisladas de organismos eucariontes pluricelulares, especialmente células animales, obviamente, para cultivo de órganos y tejidos. Es decir, el cultivo celular, vamos a hablar que vamos a cultivar células in vitro de organismos que son pluricelulares. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un ratón, ¿no? Podemos cultivar células de hueso, células de músculo, de corazón, células sanguíneas, entre otros, ¿no? Entonces hay múltiples actividades del cultivo celular. Sí, el cultivo celular en caso de células humanas, sí, se hace en medios de enriquecimiento. También se usa en los procesamientos de células madre, se usan para múltiples cosas que más adelante vamos a hablar más a fondo. El cultivo celular se pueden dividir en dos categorías principales: el cultivo primario y el cultivo secundario, o mejor conocido como línea celular. ¿Sí? Cuando hablamos de un cultivo primario, nos estamos refiriendo que son cultivos que vienen a partir de un ser vivo o sacrificado. Es decir, un cultivo primario viene de la misma línea que su progenitor. Un ejemplo, muy burdo, pero un ejemplo. Si yo tengo una rata, ¿no? Yo quiero cultivar células de hígado de esa rata. Yo o sacrifico a la rata o le hago una biopsia a la rata. La biopsia es quitar un pedazo de tejido. Quito ese pedazo de tejido y lo cultivo de manera in vitro. Ese es un cultivo primario. Una línea celular, estamos hablando que son líneas que han sido inmortalizadas. Es decir, son líneas que pueden venir incluso de cáncer, ¿no? Acuérdense, las células de cáncer no tienen un buen sistema de apoptosis, por lo tanto no pueden morir y se reproducen de manera incontrolada. ¿Qué pasa si estas células cancerígenas las llevamos a un cultivo celular? Estamos hablando que vamos a tener células para estudiarlas de manera infinita, porque sus telómeros no se recortan y no tienen ese proceso de envejecimiento natural. Entonces, siempre a las células de cáncer, siempre y cuando les demos los nutrimentos que les ayuden a vivir, ellas van a seguir viviendo. Otro tipo de células no. Lo que pasa con el cultivo primario, porque ese tipo de células vamos a tener que tienen un ciclo de vida, tienen un ciclo de apoptosis, hay recorte de telómeros y por haber recorte de telómeros tienen una cierta viabilidad, lo que es lo normal y lo biológicamente correcto, ¿sí? Eso es lo normal. Suena muy duro, pero lo normal es la muerte, es el paso a otro tipo de vida, a otro tipo de células, ¿no? En este caso, las células con cáncer pues no respetan ese principio. Vamos a tener células que prácticamente son inmortalizadas, ¿sí? Ok, bueno, hay que marcar bien claro las diferencias entre un cultivo primario y un cultivo de líneas celulares. Un cultivo primario, vamos a empezar aquí, se obtiene de un animal recién sacrificado. Lo que estamos hablando, si estamos hablando de un cultivo primario, vamos a tener células de un cariotipo 100% original. Es decir, yo a esas células no les he modificado nada de lo que son originalmente, lo que les estaba yo platicando. Si a mí me quitan un pedazo de hígado, un pedazo de lo que ustedes gusten, vamos a tener en un cultivo celular ese cariotipo idéntico. Esas células van a ser mías. Son formado por células indiferenciadas que se diferencian en forma similar al tejido que les dio origen. Es decir, si
si yo estuviera embarazada, si yo estuviera embarazada y por desgracia, no sé, mi feto no puede dar un alumbrado y quieren sacar células madre de mi feto, si yo doy el consentimiento lo pueden hacer, ¿no? Siempre y cuando el feto ya esté muerto, obviamente. Esas células madre pueden originar a más tejidos en un cultivo in vitro, porque yo estoy hablando de células que no han tenido ninguna clase de modificación. Su aproximado de duración, este es un problema con los cultivos primarios. ¿Por qué? Porque su aproximado de duración es 7 días a lo mucho, o sea, 7 días, ¿no? Lo malo de estos cultivos celulares es que sí, hay muchas técnicas de cultivos celulares y el cultivo celular es muy variado, es muy rico. Se ocupa una alta especialización para hacer cultivo celular, pero sigue en pañales, por así decirlo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la finalidad más grande y a lo que se quiere llegar con el cultivo celular es generar órganos in vitro, cosa que no se ha podido hacer del todo. Hasta la fecha, el cultivo celular sirve principalmente para evaluar la acción de ciertos fármacos y ciertas cosas en tejidos, nada más. Pero es muy importante la información que nos brinda. Más adelante vamos también a hablar de todas las funciones que tiene y lo interesante que es esto, ¿no? Regresando a esto, tenemos también un pasaje. Un pasaje es un cambio de células a otra caja. Eso es un pasaje. Ok. En cambio, vamos a irnos de este lado, las líneas celulares. Yo les puedo hablar más de las líneas celulares porque he trabajado más con ellas, ¿sí? Mi experiencia en cultivo celular es únicamente de líneas celulares como tal. En general de trofoblastos, de adipocitos, de fibrocitos. Yo hacía todo eso en este instituto que les platico. Bueno, ¿qué pasa con las líneas celulares? Bueno, provienen de un cultivo primario, obviamente, pero estas han sido sometidas a procesos, ¿sí?, que les confieren la capacidad ilimitada de multiplicación o tienen origen tumoral, tienen un origen canceroso. Hay unas células, por ejemplo, que son las células HeLa. Las células HeLa son de cáncer de cervix, ¿no? De una mujer que murió por ahí de los años 80, 90 y que hasta la fecha siguen con nosotros, ¿no? Se siguen utilizando para estudiar el cáncer de cervix, ¿no? Para estudiar estas células. Pero sin en cambio, esas células son de origen tumoral. Podemos investigar a otro tipo de células, por ejemplo, células de corazón, de adipocitos, como yo lo hacía, de fibroblastos, de trofoblastos, pero estas células han tenido procesos que las van a cambiar genéticamente para que estas se multipliquen y no se mueran después de 7 días, ¿no? Para que yo pueda tener estas líneas celulares de una manera indefinida. Y es lo que se menciona aquí abajo, aneuploides. Aneuploides básicamente quiere decir que hay una modificación genética y que podemos tener más cromosomas. Es un término un poco rebuscado, la verdad no lo había visto mucho o muy seguido, pero es un término muy rebuscado. Aneuploides es prácticamente eso. Cómo se mutan, cómo hay un cambio, cómo hay un aumento de cromosomas. Vamos a seguir aquí, que están formadas por células que se diferencian genética y morfológicamente de las células que les dieron origen. Es lo que estábamos platicando, son células que han sido sometidas a cambios, sin embargo conservan muchísimas, y digo muchísimas, de las características de la persona, del organismo que les dio origen, ¿no? Sí son modificadas, pero hasta cierto grado, ¿no? Porque si fueran muy modificadas ya no nos servirían para los procesos que nosotros queremos evaluar, ¿no? La proliferación es ilimitada y por lo mismo tienen varios pasajes, es decir, yo las puedo cambiar de una caja a otra sin problemas. Aquí está un modo de cultivo. Podemos cultivarlas en caja o podemos cultivarlas en este tipo de botellas, ¿sí? Es más fácil cultivarlas en caja, lo que yo he trabajado es más en caja,
muchísimo más práctico, más limpio que utilizar una botella. Pero estos son los dos métodos o los dos modos de cultivos. Los usos de los cultivos celulares. Aquí vamos a la parte interesante. El primero es en estudios virológicos, es decir, si yo quiero estudiar un virus, ya sea el coronavirus, el SIDA, otro virus respiratorio, hasta el chikungunya, o sea, lo que yo quiera investigar de virus, lo puedo hacer en un cultivo celular. De hecho, como lo saben, el virus tiene metabolismo cuando entra en una célula. Entonces, si yo no tengo de qué célula lo meto, pues no lo voy a poder estudiar como yo quisiera. Entonces los cultivos celulares son, digamos, que las primeras cosas que deben de aprender las personas que se quieren dedicar al cultivo de los virus. La producción de vacunas, esto es también muy importante. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener que también podemos cultivar, por ejemplo, linfocitos, ¿no? Linfocitos, que podemos cultivar muchísimas cosas, muchísimas líneas. Ingeniería de proteínas, ¿no? Alguna proteína que genere algún tipo específico, por ejemplo la tiroglobulina, ¿no? Una tiroglobulina o una hormona insulina la podemos sacar de cultivos celulares que vengan de páncreas, que sean de tiroides, o sea, todo eso todo existe, lo hay. Estudios de interacción y señalización. Yo en mi experiencia me he basado mucho en este punto. Estudios de interacción y señalización celular, de cómo responde una célula, un tipo específico de célula a una señal específica, es decir, si yo le estoy adicionando yodo, qué señalización es activa, qué estudios tiene, perdón, todo eso. La producción de trasplantes, que es lo que ya estábamos hablando, que todavía seguimos muy lejos de esto, pero yo creo que va a seguir avanzando porque lo ha hecho a pasos agigantados. Entonces ese es básicamente uno de las metas muy a largo plazo que tienen todos estos cultivos celulares, ¿no? La reproducción in vitro, ya sea de plantas de interés comercial. Este es otro tipo de cultivo celular, que es el cultivo celular de plantas. Nada que ver con cultivo celular de animales, es completamente diferente. También he hecho cultivo in vitro de plantas y les puedo decir que es muy diferente, es otra clase aparte, pero también entra entre los tipos de cultivos celulares, ¿no? Porque al fin y al cabo las plantas están hechas de células vegetales. Ensayo de nuevos medicamentos. Aquí abro un paréntesis porque aquí es para lo que varias personas lo están utilizando mucho, ¿no? Para probar medicamentos, ¿no? Que tanto dañan a células de hígado, al corazón. Es muy bonito ensayar medicamentos con cultivos celulares. Y el estudio de toxinas, ¿no? Obviamente, ¿qué tanto te puede intoxicar y cómo te puede intoxicar? Es un mundo de investigación que nos abren los cultivos celulares. Ok, el uso de cultivos tiene varias ventajas y desventajas. Las ventajas es el control del entorno y caracterización, es decir, yo tengo el control de absolutamente todo lo que le pasa al cultivo. Si hablamos de condiciones óptimas, yo puedo estar hablando que en un cultivo yo tengo todo bajo control. Economía. Pues sí, en cierta medida, porque el cultivo celular es caro, o sea, realmente es caro, pero a la larga, si lo podemos comparar con alimentos, con otras cosas, hay que poner eso en la balanza, ¿no? Motivaciones éticas, que es a mí la que más me agrada y es a mí la que me motivó para entrar a esto. Motivaciones éticas, ¿por qué? Porque en un cultivo celular no sacrificas animales. Esa es la realidad. En un cultivo celular tú no tienes la necesidad de andar matando conejos, de andar matando ratones, de enfermarlos, de inyectarles medicamento, de hacer un montón de cosas con ellos. Eso es lo bonito del cultivo celular, que no necesitas estar matando a un ser vivo completamente, que tiene un sistema nervioso completo y que obviamente va a sentir todo lo que le hagas. Va a sentir el miedo, que muchas veces los tienes que sacrificar. Esas motivaciones éticas son de las cosas más bonitas y más prometedoras que tiene el cultivo celular.
De hecho, yo lo puedo decir abiertamente, yo empecé con los cultivos celulares porque a mí no me gustaba sacrificar animales. O sea, yo estudié biología, pues a mí no, o sea, no me gusta eso. Entonces, las motivaciones éticas son un gran avance y una gran ventaja de estos cultivos. Otras desventajas es el personal preparado. Aquí vamos a abrir un pequeño paréntesis. Es decir, hay pocas carreras que se pueden meter en el ámbito del cultivo celular. Una de ellas es química, biología. Si le echan muchas ganitas, medicina. Pero es muy raro ver un médico haciendo esto, porque se tienen que tener muchos conocimientos de química muy específicos. Aparte de los egresados de esas carreras o que forman parte de esas carreras, realmente muy pocos tienen la experiencia de manejar cultivo celular. Es por eso que el personal que se debe manejar es un personal muy preparado. La diferenciación celular, ese es otro contexto muy difícil, porque al menos yo hice diferenciación, pero es complejo hacer diferenciación y evaluar esa diferenciación. Esas son las desventajas. Y lo que ya habíamos mencionado antes, la variabilidad genética, de que si yo estoy cambiando este cultivo celular, pues ya no va a ser original al otro, ¿no? Y otra desventaja enorme es que es una técnica muy sensible. O sea, si tú con que hagas mal una sola cosa, ya fue tu trabajo. O sea, las contaminaciones de un cultivo celular son muy elevadas, son técnicas quisquillosas, son técnicas de mucho cuidado de higiene, realmente muchísimo. Ok, hablando de requerimientos de material, vamos a hablar de la esterilización. Todo el material que nosotros vamos a utilizar en cultivo celular tiene que haber pasado por esterilización. Todo, absolutamente todo. Y estas son autoclaves. Estas autoclaves nos sirven para los procesos de esterilización. Hablando de limpieza, las condiciones de limpieza deben ser extremas, ¿sí? Debemos de tener protocolos de limpieza para suelos, paredes, superficies, mesas, lo que ustedes quieran. Los productos, debe haber un cambio periódico en ellos, y el material debe ser exclusivo para limpiar cosas de cultivo celular. Otra cosa que necesitamos para realizar cultivo celular es una campana de flujo laminar. Es esta amiguita que tenemos en esta foto. Hay diferentes campanas, hay de flujo vertical, de flujo horizontal, de doble flujo, con lámpara UV. Esta es una campana de flujo y nos sirve para generar un ambiente estéril. Es ahí donde vamos a trabajar las muestras. Vamos a agarrar nuestra sillita, nos vamos a sentar ahí y ahí es donde vamos a trabajar, ¿sí? Estas campanas de luz UV también estas campanas de flujo laminar se les puede poner lámparas de luz UV para irradiar todo y eliminar cualquier contaminante que podamos tener ahí. Siguiente, debemos de tener, esto es muy indispensable, una incubadora, ¿sí? Una incubadora de dióxido de carbono. Estas, bueno, tienen lo que son bombas, obviamente de dióxido, tienen circuitos generales, tienen una bandeja de agua, ¿sí? Que también para la humedad, filtros y calor, obviamente. Baños María termoestáticos también los necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros descongelamos unas células, lo que necesitamos, no los podemos descongelar así nada más, sino que hay que incubarlas a 37 grados Celsius, es decir, a temperatura del cuerpo humano, ¿no? Si son humanas, a temperatura del cuerpo humano, porque si las descongelamos así, corren el riesgo de que mueran, ¿no? Cuando las congelamos, utilizamos algo que se llama DMSO, ¿sí? El DMSO es dimetilsulfóxido, se usa principalmente cuando vamos a congelar células porque evita que se generen esos cristales de hielo. Entonces, si se hacen esos cristales de hielo, pues van a reventar las células, ¿no? Entonces el DMSO evita que esos cristales se formen y que las células queden intactas. Obviamente ese DMSO, después de que las pasamos a la caja y todo el relajo, hay que quitarlo porque también es tóxico.
Entonces hay que hacer pasajes, ¿sí? Lo que ya les había comentado, o cambios de medio en su caso. Otros instrumentos que se ocupan es un cell counter, que es un contador de células electrónico, balanzas, purificaciones de agua, medidores de pH, que es esta, micropipetas, que es esta, entre muchas otras, ¿no? Esto también es para, es como una bomba para las pipetas también. Ok, hay otros requerimientos. Estos son de los materiales con los que, algunos de los que más se van a topar en la facultad. De los primeros son las pipetas, como son estas de aquí. Estas son pipetas que se usan para medir determinados volúmenes. 1 mililitro, 2 mililitros, 10, ahí depende de lo que quieras. Estos son tubos Falcon, ¿sí? Así se llaman, tubos Falcon. Estos de aquí igual son cajas de cultivo, igual las de aquí, cajas de cultivo. Y estos pequeñitos de aquí son tubos Ependor, ¿sí? Tubos Falcon, tubos Ependor. Ok, vamos a seguir. Rutinas de cultivos. Una rutina muy específica que se debe tener cuando se trata de cultivos es la que se da en la campana de flujo laminar. Estamos hablando que siempre debe de haber ¿qué? Luz ultravioleta, obviamente para esterilizar antes de. Se debe de prender la campana al menos 10 minutos antes. Igual se debe de hacer una limpieza con etanol al 70% al inicio y al final. Esto es muy importante. Etanol al 70% es lo que se usa para esterilizar. Nada que el etanol al 100% y el 90% fijan. Es lo que se usa para fijar. Nosotros no queremos fijar nada, nosotros lo que queremos es eliminarlo, entonces se usa al 70%, ¿sí? Etanol y agua, nada de echarle vinagre, nada de echarle cloro, nada, etanol y agua, ¿sí? Cuando queremos desinfectar con cloro es cloro al 10%, es cloro y agua y no echarle más, ¿sí? Porque si empezamos a hacer otras mezclas, se hace una cosa espantosa que en realidad no nos va a servir para desinfectar nada. Ojo con eso. Ok, todo adentro de la campana se debe rociar con etanol y se debe limpiar todo. O sea, así como ahorita le estamos haciendo en la pandemia con limpiar todas las cosas, así es, pero más minuciosamente. Siempre de los siempre para alguien que trabaja cultivo celular, siempre con cubrebocas, cosas como esas, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier cosita, por la más mínima que sea, se te contamina el cultivo. Ok. Aquí otra cosa es habilitar la superficie de trabajo y dominar la superficie de trabajo. ¿Sí? Si tú vas a trabajar cultivo celular, debes de dominar completamente, manejar cajas, manejar pipetas, ser una persona muy ordenada. No se te puede ir ningún detalle porque en ese detalle ya fue. Ok, no pasar por encima de placas, vasos y botellas. Es decir, no pasar tu mano por encima de alguna placa, por encima de una botella porque la contaminas, ¿sí? Aquí es algo muy importante, que esto les falla a muchas personas, que es poner los tapones boca arriba, porque si los pones boca abajo se contaminan. Los tapones siempre van boca arriba. Y se trabaja también con mechero. O sea, vean lo quisquilloso que es el cultivo celular. Ok, todo lo que son las pipetas, nunca tocar ninguna superficie con sus puntas, utilizar una pipeta y desecharla y otra vez y así. Los cambios de medio, otra rutina en el laboratorio de cultivo celular. Aquí vemos, por ejemplo, que el objetivo de los cambios de medio es renovar los nutrientes. Cambios de medio, el objetivo es renovar los nutrientes y evitar la acumulación de los productos o metabolitos potencialmente tóxicos y de células muertas. Se puede hacer por el cambio de medio se puede hacer por varias técnicas. Una de ellas es por los cultivos en suspensión, es decir, se centrifuga y una vez que se centrifuga se cambia el medio. O por cultivos adherentes, que son por aspiración, que es lo que está haciendo la persona que vemos aquí, está aspirando su medio. Ok,
pase de células. Pase de células es transferir un número de células a un nuevo continente o a un nuevo contenedor. Es decir, es el cambio de células a otras placas, a otras cajas. Las células pueden cultivarse más tiempo si se pasan regularmente, ya que así se evita, es lo que estamos platicando, se evita la senescencia asociada a situaciones prolongadas de alta densidad celular. Tú no puedes tener una alta densidad celular de células porque se empiezan a morir, porque no alcanzan los nutrientes, porque es más fácil que se contaminen, entre muchas otras cosas. Ahora, esto es igual de lo que hice yo en mi tesis. Estamos hablando que utilicé líneas celulares y estas son las maneras de cultivarlas. Vamos a empezar. Se pueden usar medios como este, que es el medio de MEM, que es un medio rojo. Sí, hay diferentes marcas. Aquí haciendo un comercial a Sigma Aldrich, que es una de las principales marcas en producción de medios de cultivos. Se usa bicarbonato, se usa agua tridestilada, se usa rojo de fenol, que es un indicador de pH. Recuerden, de otras clases de bacterias, si hay cambios en el metabolismo, si hay algo que degrade ahí, va a virar ese color y nos va a decir, hey, tu cultivo está contaminado. Eso también se usa aquí en cultivo celular. Una vez que se hace este medio, ¿no?, se va a filtrar en esta cámara de filtración, que es como un reloj de arena. Aquí se coloca primero el medio y va a empezar a filtrarse por una bomba de vacío. Se filtra y ya aquí abajo está esterilizado. ¿Por qué no se calienta como lo demás? Si nosotros calentamos un medio como estos, vamos a echar a perder y vamos a desnaturalizar las proteínas. Y no podemos hacer eso porque las proteínas las necesitamos para la producción de cultivo celular. Entonces, esto es una unidad de filtración. Ok, obviamente estos medios son muy enriquecidos. La cantidad de aminoácidos, de nutrimentos, de todo lo que necesita, de glucosa, de todo lo que necesitan la célula, también va a ser dado por el suero fetal bovino. Se va a suplementar, es decir, se va a añadir a un suero normal. Acuérdense, tubos Falcon, tubos Eppendorf. Ok, una vez que se descongelan las células, ahora sí podemos unir nuestro medio con nuestras células en una caja. ¿Sí? Este medio es líquido y ya lo podemos meter a la incubadora. ¿Cómo se incuba? Se incuba con una atmósfera del 5% de dióxido de carbono a 37 grados Celsius y con humedad. Acuérdense de la bandeja. Ok. Aquí vemos otro tipo de técnicas, ¿no? Para pasarlos, es decir, para hacer pases. Estas células se van a pegar al fondo de la caja. Sí, entonces para despegarlas del fondo y entre ellas necesitamos algo que se llama tripsina. Aquí está la tripsina. La tripsina es para separar las células y para separarlas de la caja. Las separamos, las cambiamos a una caja nueva y luego a esa caja nueva le echamos más medio. Y ahí es un pase. ¿Sí? Ok, eso es un pase. De una caja a otra caja. ¿Utilizando qué? Utilizando tripsina y utilizando PBS. ¿Sí? El PBS es un buffer de fosfatos. Eso significa PBS. Ok, bueno. Para visualizarlas no las vamos a visualizar en un microscopio normal. Para visualizarlas necesitamos un microscopio como este. Este es un microscopio invertido. Aquí en esta parte de aquí es donde vamos a poner la caja completa. Si es como una caja de Petri, la caja completa la vamos a poner aquí en esta parte y así vamos a poder visualizar las células mejor. Y aquí están unas fotos igual de mi tesis de la diferenciación, ¿no?, de fibroblastos a adipocitos. ¿Sí? Ok, bueno, aquí tenemos una foto tomada con este tipo de microscopios, con microscopios invertidos, que son de fibroblastos. Aquí hice una tinción, los rojos son lípidos,
yo decía transformaciones igual de fibroblastos a adipocitos, y vemos aquí todos los fibroblastos, ¿sí? Y luego vemos su cambio a adipocitos, vemos células más gorditas, células más redonditas, células que tienen mayor cantidad de lípidos. Vean aquí la cantidad de lípidos, lo que está en rojo, y vean aquí estos. Aquí tenemos la foto más en grande. Vean cómo se ven las células. Los fibroblastos son muy largos, son alargados completamente. Ok, estas son fotos de un microscopio tomados a partir de ¿qué? De las cajas, ¿sí? De una caja como esta. Acuérdense, una caja como estas se mete en esta parte de aquí de un microscopio invertido, o sea, toda la caja. A partir de toda la caja lo puedes ver, ¿no? Estas son fotos tomadas aquí. Vean en micras, ¿no? ¿Cuántas micras son? Esto es lo de una micra, o sea que estas aproximadamente miden como 2 micras de largo, más o menos. No, miden más, perdón. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5 micras, miden como 10 micras aproximadamente, como 10 micras. Ok, vamos a ver aquí, esta es otra foto de un cultivo celular. Vean todas las células, las bicapas, aquí ya son células que apenas se están convirtiendo, estos son fibroblastos, y estas son células que apenas se están convirtiendo en adipocitos, ¿sí? Vean como estos cúmulos brillosos son lípidos, ¿sí? Estos son lípidos. Estos cúmulos brillosos son lípidos que apenas están empezando a juntar en nuestra caja. Y como estas hay muchísimas fotos en internet, fotos muy bonitas de varios cultivos celulares. Se pueden hacer infinidad de cosas con un cultivo celular, desde fluorescencia, un montón de cosas. Entonces espero y les haya gustado esta clase, y espero vean el cultivo celular ya de una manera diferente y una buena técnica para evitar muchas cosas. Sí es cierto que la experimentación en animales nos da mucha información, pero el cultivo celular también, y yo siento que es algo muchísimo más ético desde mi punto de vista. Y bueno, espero y les haya gustado esta clase. Hasta luego.